Pues muy bien, les invito a que nos activemos un poco porque el siguiente conferencista es uno de los conferencistas externos a la comunidad. Siguiendo los pasos de la comunidad Mindsonar en Europa, el día Mindsonar se compone de conferencias de los mismos participantes del Mindsonar Day, unas conferencias de los directores o los mentores del programa y conferencistas externos, al menos un par de ellos, que vienen a aportar desde afuera, que nos vienen a traer una visión diferente. Durante el año, en este caso durante los 3 años, porque este es el primer Mindsonar Day que hacemos en América, los primeros 3 años, yo he estado escuchando constantemente qué es lo que ustedes requieren, cuáles son las cosas que aquejan, cuáles cosas que les hace falta, cosas que les gustaría saber o hacer, y entonces pues voy tomando nota, en algunas veces nota mental, y en algunas otras verdaderamente lo apunto, como en el caso de Pati Nieto que tuvimos hace aproximadamente 1 año y medio, una charla, hicimos una lista, ¿te acuerdas, Pati? Bueno, yo hice una lista, Pati me lo dijo, iba haciendo una lista, y luego 3 o 4 meses después regreso con Pati y le digo, oye Pati, ya estoy trabajando en esto, y me dice, ya ni sabía que te acordabas, ¿no? Pero la tengo ahí pegada, está en mi escritorio en la pared. Entonces son cosas que ella dio como sugerencias, pero obviamente pues las voy tomando conforme me alcanza el tiempo y el momento y cuando considero que podemos hacer verdaderamente algo con ella. Y así como eso, ha habido una constante que hemos encontrado. Y la constante es que el coach llega, estudia, se prepara, se certifica, sale y muchas veces ya no sabe qué sigue. Ya no sabe cuál es el siguiente paso, ya no sabe qué es lo que hay que hacer después, o empieza y desgraciadamente empieza a base de prueba y error. Prueba y error, prueba y error, y nosotros sabemos que la prueba y el error se convierte en un horror. Y con el tiempo esos errores se convierten en mucho dinero que vamos perdiendo, pero sobre todo mucho tiempo. Y la idea de invitar a nuestro siguiente ponente es precisamente buscar que nos comparta y nos ayude, más que compartir, nos va a ayudar, nos va a guiar en una conversación más que en una conferencia, a descubrir qué podemos hacer para salir o evitar los errores que podamos estar cometiendo, para llevar nuestra práctica como coach a una práctica que nos dé un retorno económico, un retorno a la inversión. Así es como procedo a presentar a quien es Amenofis Acosta Ríos. Él es de origen mexicano, radica en Mérida, Yucatán, ha venido solamente para el evento aquí a Cancún. Es Master Coach Internacional por la Academia Interamericana de Coaching AIAC, AIAC, con estudios avanzados de coaching político, coaching sistémico, cuerpo y movimiento en Sudamérica, Estados Unidos y Europa. Está certificado y es miembro de la Worldwide Association of Business Coaches, WABC, y de la International Coaching Federation, que todos conocemos, ICF. Es licenciado en Administración de Empresas con especialidad en Planeación Estratégica por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Es licenciado en Comercio Internacional por el Instituto Tecnológico de Monterrey, el ITESM. Y es Master Project Manager por la Villanova University en Pensilvania. Postgraduado en Dirección Estratégica de Firma de Servicios Profesionales en Harvard Business School. También es consejero corporativo certificado por el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas, la IMMC, y en su vida empresarial se ha destacado en México y en otros países por más de 20 años como empresario, consultor y funcionario corporativo, donde ha intervenido o participado en numerosas empresas, fungiendo a niveles directivos en América Latina y en Estados Unidos. Actualmente encabeza distintas organizaciones y proyectos, entre los cuales destaca el Gymboree Mérida, MPM Group, donde es socio y director, y AIAC, donde es el actual presidente del consejo. También es miembro del consejo Coparmex Yucatán, donde es mentor de emprendimiento y consejero corporativo independiente. Trabaja de manera regular en España, Estados Unidos, México y Centro y Sudamérica. Demos la cordial bienvenida a nuestro próximo ponente, Amenofis Acosta. Bienvenido. Gracias. Bienvenido. ¿Cómo están? Buenas tardes. No crean todo lo que escuchen, Yo no sé si le dieron el archivo adecuado, pero no sé si soy todo eso.
Y además a mí me gusta mucho, entre coaches la frase ya está muy trillada, pero de todas maneras se las voy a repetir, esa frase que dijo aquel personaje que algunos hemos leído de apellido, creo que Nietzsche se llama este hombre, ¿no? Que cuando le preguntaban ¿tú quién eres? Él decía, híjole, no quiero decirte quién soy porque le pongo pausa a eso en lo que me estoy convirtiendo. Y entonces cuando a mí me dicen, oye, ¿tú quién eres? Pues también se me ocurre que no le quiero poner pausa a lo que me estoy convirtiendo porque pues la gente está en constante evolución y movimiento, y ustedes, que creo que muchos de ustedes son coaches o todos son coaches, pues eso ya no se los tengo ni que vender ni que explicar porque ya lo saben y ese es el trabajo que hacen. La pregunta que yo me hago en foros de coaches como este y sobre todo en foros de coaches que yo le llamo premium, porque de pronto a lo mejor al ojo simple del observador que no conoce pudiera asomarse por esa puerta y decir, ay mira, ese evento está pequeño, hay pocas personas. Pues aquí hay 11 nacionalidades. Este no es un evento pequeño, por ningún lado que lo veamos. Y en un foro tan especializado como este, entre coaches creo que deberíamos de conversar sobre cómo nos está yendo en la industria, cómo nos está yendo en nuestra práctica y sobre todo, lo que decía Jaime, qué rol me toca jugar para que en mi práctica me vaya mejor, me vaya diferente y sobre todo porque, fíjense, una de las cosas que yo le digo a los colegas es que los coaches, como nos dan licencia para transitar por el alma de las personas, en lo privado o en lo profesional o en ambos, porque a veces no los podemos separar, nos enamoramos de la profesión. Y es maravilloso, y entonces nos encanta estar coachando gente, y ya no digo ir a un entrenamiento, es una cosa maravillosa cuando te dicen, oye, va a haber otro curso y no sé qué, y ya te viste en el avión y vas a platicar con no sé qué personaje, que leíste su libro, y además uno se hace fanático del tema. Les voy a decir un secreto personal, que de pronto cuando lo volteé a ver yo dije, bueno, Menofis, qué ridiculez estás haciendo, porque los que leemos libros, pues nos gusta también tener nuestros libros, ¿no? Yo soy todavía de esos que me gusta palpar mi libro, no soy tanto del libro electrónico, y entonces cuando volteé un día a ver mi biblioteca dije como que hay que cambiarle el estándar. ¿Y cuáles voy a llevar a mi oficina? Porque tengo libros en mi casa y en mi oficina, y en mi oficina solamente entran algunos. Y entonces ya saben, como ese coach amateur que está emocionado del siguiente entrenamiento, dije, ya sé, a mi oficina solo va a entrar un libro de alguien muy importante, que el libro me haya cambiado la vida, pero que esté dedicado a mí. O sea, tuve que haberme sentado con este individuo, oír su conferencia o tomar un café, habérmelo dedicado y la foto ahí en la portada. Ese fue el estándar que me puse. Y empecé a coleccionar libros y cursos. Y eso estaba padrísimo, porque además esa pared, que además de libros tiene reconocimientos, yo le llamo el egómetro, porque entonces la gente entra a mi despacho y dice, wow, no, este cuate debe saber un montón. Y es increíble cómo las personas tienen, no sé, preguntas maravillosas, incluso para los que nuestro trabajo es hacer preguntas. ¿Y saben qué? Una de las preguntas que yo le hago a mis colegas cuando dicen que van a ir al siguiente entrenamiento, justo es esa. Oye, ¿y eso deja dinero? Porque esa es la gran pregunta del coaching. Es decir, está clarísimo, todas las encuestas que se hacen, escuché ahorita que ustedes están familiarizados, por ejemplo, con la ICF, seguramente han de haber visto el reporte anual que se hace de la industria del coaching. El mundo nos necesita, eso está clarísimo. La gente nos aplaude por lo que hacemos, eso está clarísimo. Nada más que solo el 7% de los coaches son rentables, el otro 93% no. Y eso está documentado. Por cierto, es una cifra global. Y dependiendo de los sectores, por ejemplo, en Australia, la cifra del 7 sube al 14. Y una hora de coaching en Australia llega hasta los $450 como promedio. En América Latina andamos en los $110. En América Latina ese 7%, en algunos países cascabelea hasta el 5%. Mi pregunta es, ¿en qué porcentaje estoy yo? ¿Estás en ese 5% de coaches exitosos, expandidos, que están haciendo cosas? ¿O estás en ese 90% de coaches? Y lo digo yo con mucho respeto, no vine aquí a hacer osco con nadie,
Pero digo yo, este 90% que vive en el mundo de Rosita Fresita. Porque están queriendo salvar al mundo, pero están queriendo salvar al mundo, y a mí me enseñaron en el avión, no sé, todos ustedes aquí llegaron en un avión, cuando te subes al avión te dicen, póngase su mascarilla y luego póngansela al de al lado, porque si se la pongo primero al primero de al lado, a lo mejor no llego y nos morimos los dos. La rentabilidad es eso, es como respirar. Entonces, si tú no eres rentable, tu capacidad de ayudar al mundo cada vez se va mermando, y mermando, y mermando. Y entonces la gran pregunta que tenemos los coaches es, ¿cómo le hago para estar en ese 5%? Y de ese 5%, por cierto, si ese 5% yo lo trasladara en un nuevo horizonte, solo el 10% vive en lo que yo le llamo ser un empresario del coaching, es decir, un 0.5 de todos los 100. ¿Cuál es la diferencia del empresario de coaching? El coach que es rentable, pues tiene su práctica, tiene sus coaches, tiene sus clientes, da un taller por acá, algún entrenamiento, le entra dinero y vive bien. Y ya está. Nada más que cuando se enferma, su economía sufre. Si se quiere ir de vacaciones, la vacación le cuesta doble, porque le cuesta lo que paga y lo que deja de ganar. Y su economía sufre. Y vive bien, pero vamos a decir, no quiero menospreciar a nadie, ni mucho menos, no es el objetivo de la conversación, pero vive bien, pero ahí la lleva. En su comunidad, diría yo, es uno más. Ahí está. Pero hay ese 0.5 que está aquí en Cancún y está facturando. ¿Cómo le hace? Pues si no está él dando una charla, no está coachando a nadie, ¿cómo es que está facturando? No lo entiendo. Hay ese 0.5, ¿no? Por ejemplo, mi socio que ve la oficina de la Ciudad de México, cuando llego, ¿no? Pues, cada vez que va por mí va por un coche diferente, ¿no? Cada 6 meses cambia de coche, va sentado atrás con su chofer, ¿no? Él y el fast food no son amigos. Él me dice, Amenofis, yo tengo que sentarme a comer bien, pido un tequilita, como, pido postre, esas comiditas rapiditos de 1 hora, yo ya no estoy para eso. ¿Qué pasa con este porcentaje que además no solo viven bien, sino viven muy bien y que se empiezan a convertir en eso que pasaba, yo diría, hace unos 30, 40 años con el maestro, con el médico y con el sacerdote, que eran los íconos de la comunidad? Hace 40 años, esos 3 personajes eran el ícono de la comunidad, que se han ido diluyendo, por cierto, los 3 personajes. Y me pregunto yo, ¿y ahora quién es el ícono de la comunidad? ¿Quién es ese personaje que nos modela comportamientos desde el punto de vista apreciativo, en donde podemos ver valores, pero también podemos ver valores y modelos de éxito? Y pareciera que, gracias a Dios, cuando observamos un fenómeno con cierta regularidad, pues los coaches saben extraer patrones. Y sí hay patrones muy concretos que te quiero contar el día de hoy y que quiero ser muy breve en ellos para que más bien los rebotemos con lo que te está pasando y ver si pudiéramos co-crear algunas cosas juntos, desde la conversación más que desde el speech. Y sí hay algunos patrones, como te decía, que empiezan a hacer grandes diferencias. Le digo yo, microcomportamientos que tienen macro consecuencias. De esos microcomportamientos, el primer gran patrón que hay que romper es que los coaches le quieren hacer coaching a todo. Y entonces es hora de facturar y le quieren hacer coaching a la factura. A la factura no se le hace coaching, se le hace management. Es que hay que integrar el expediente de proveedor, porque, ¿qué creen? Me contrató Nestlé y entonces me tienen que dar de alta en su sistema y te piden todo un checklist de documentos y de cosas y le quieren hacer coaching al comprador. No, ahí se le hace otra vez management. Integras un expediente con documentos impecables,
no que lo metas y te lo reboten 20 veces, smooth en una sola emisión y te das de alta como proveedor. Luego un día alguien me dice, oye Amenofis, ¿cómo es venderle a esas grandes firmas? Escuché, por ejemplo, que por algunos de ustedes son holandeses. ¿Cómo es venderle Heineken? Por ejemplo, compraron los holandeses ahorita una de las cerveceras más grandes en México, que es el grupo Cuauhtémoc Moctezuma, y a nosotros nos han pedido que les acompañemos en este cambio de cultura, porque sí eran muy distintos, y todavía hay un struggle ahí interesante. Pues yo lo que les digo es, pues sí es cierto que hay que ser buen coach y todo lo que tú quieras, pero de entrada la pregunta sería si tienes capital de trabajo. ¿Cómo? Porque los coaches no quieren hablar en términos de negocio, los coaches solo quieren hablar del observador y de cuál es mi preponderancia y hasta dónde va mi propósito. Y entonces hablamos de todas estas cosas trascendentales que por supuesto que son muy relevantes, pero que no tienen en dónde asentarse. Y entonces yo les digo, ¿vas a trabajar con Heineken o vas a trabajar con Coca-Cola o vas a trabajar con Televisa o vas a trabajar con CNN o con Citibank? Pues tienes que tener capital de trabajo, porque te van a pedir 16 coaches en 3 países diferentes, vas a tener que costear el proyecto y te van a pagar a 120 días. Si no tienes capital de trabajo, pues no aspires a esos clientes, porque no te pagan en 7 días. ¿De verdad? Pues sí, de verdad. Welcome to the corporate world. Entonces, el primer gran patrón que habría que romper es que el coach no le quiera hacer coaching a las distinciones empresariales y de negocios. Y yo le digo muchas veces a los coaches cuando me dicen, oye, es que ya estoy planeando cuál va a ser mi siguiente programa porque cada año entro a 1 o 2, y yo les digo, bueno, cuando haces planeación estratégica, algunos usan todavía el Balance Scorecard, que está ochentero, pero lo seguimos usando. Me gusta que del Balance Scorecard la palabra central, balance. ¿Vas a ir por tu otro certificación de coaching sistémico? ¡Qué bueno! ¿Vas a ir por tu otra certificación de Coaching Grow con Whitmore a Inglaterra? ¡Maravilloso! ¿Y como empresario? Por ejemplo, muchos coaches, me vengo yo enterando que no se habían dado cuenta que la mayoría de la literatura empresarial está escrita para empresas de productos. Entonces te hablan de manufactura, te hablan de transformación, te hablan de logística, y no se han dado cuenta que ellos no juegan en esa cancha, juegan en la cancha de lo que se llama Professional Service Firms, empresas de servicios profesionales. Y entonces, desde el libro de manufactura, quieren hacer la planeación estratégica de su negocio. Yo me pregunto si eso sería como, es que yo soy un entrenador de tenis y quiero aplicar las técnicas de tenis a mi equipo de fútbol soccer. No me suena como muy bueno. Digo, seguramente hay cosas que puedes usar, pero no todo. Entonces diría yo que la segunda gran recomendación que te hago es que hay que también entender en qué sector estás y profesionalizarte en ese sector. Y si bien es cierto que las distinciones o los modelos de trabajo no están tan visibles porque no los venden en Barnes & Noble en la entrada ni en el Sanborns, están un poquito más camuflajeados, sí hay mucha literatura, sí hay muchos programas y sí hay muchas cosas para que balancees tu formación y tu evolución en tu práctica de coaching. Porque saben, una de las cosas que yo les he escuchado a ustedes mucho en Mindsonar, y a Jaime se la he escuchado decir, es cuando hace este pipeline de cuántos coaches somos y el tema de la especialización, que seguramente ya lo escucharon 80 veces, ¿cómo es que nos estamos diferenciando? Porque los coaches hay un tercer patrón que tienen que romper, que tienen una interlocución, yo le llamo transaccional y no estratégica con sus clientes. Están vendiendo servicios o productos y no están vendiendo soluciones. Es decir, los coaches se mercadean a sí mismos y así tienen su interlocución diciendo, yo soy coach de vida o yo soy business coach y yo vendo entrenamiento de ventas o yo vendo entrenamiento de team building o de todas esas cosas maravillosas que hacemos todos los coaches. Y me suena a que los clientes llegan, te piden algo, entonces tú volteas a tu anaquel, sacas el producto y nada más haces el delivery.
Y desde ese lugar pasan cosas terribles, porque te puede pasar como al maestro que conocí yo hace una semana. Casualmente ahorita en México el tema educativo está como muy convulsionado, todo el mundo habla mal de los maestros, y la semana pasada me dieron una gran lección. Uno de los funcionarios de gobierno me pidió que lo acompañara por una gira de trabajo. Entonces fui con él, nos subimos a un avión y había que ir a 3 estados aquí en México a visitar a los grupos de maestros. Y entonces estaban conversando estos señores y un maestro le dice a otro: oiga maestro, ¿cuántos años de experiencia tiene usted? Y le contesta este señor ya grande, con canas: tengo 20 años de experiencia. ¡Wow! ¿De verdad? Yo creí que tenía nomás 1 año de experiencia. Entonces se voltea el señor, ¿no?, contra este muchacho imberbe, que era el secretario de Educación, que claramente el otro señor lo doblaba en edad. Pues si tengo 20 años de experiencia, es que, ¿sabe? Lo escucho y me parece como una persona que tiene 1 año de experiencia que se ha repetido 20 veces. Y entonces, ¿cuántas veces lo que hacemos es repetirnos 20 veces? Y queremos vender productos. Y entonces cuando vendemos productos, en esa conversación de Jaime del Pipeline, nos vamos hasta arriba y competimos con 5,000 coaches, dependiendo del país en el que andes. Y entonces estás vendiendo commodities. Y cuando vendes commodities, el mundo de los commodities es claro, price driven. Hay que bajar el precio, hay que incrementar el crédito y a ver si te compran. Y si te compran, por cierto, está muy sufrida la utilidad. Porque estás vendiendo productos, estás vendiendo genéricos. Cuando nos vamos al mundo de las soluciones, cada solución es única. Y creo que eso no debería yo de vendérselos a ustedes. Con la herramienta que usan, ustedes mismos se dan cuenta que cada persona es única. Y si cada persona es única, cada equipo es único, y por ende, cada compañía es única. Fíjense nada más, hay un problema grande que tienen los coaches, que es cómo me diferencio, que ustedes en MindSonar lo tienen resuelto desde que llegaron. Porque a través de la herramienta sí pueden construir soluciones, porque tienen información que otros coaches no tienen, que están vendiendo cosas transaccionales, hablando con el de recursos humanos, para ver si venden otro entrenamiento. El coach profesional, ese que está en el punto 5%, no habla con el de recursos humanos, y no porque le falte al respeto, sino porque le dice al de recursos humanos: si el director general no está en la conversación, quiere decir que no es relevante, luego entonces el proyecto nació muerto. Y te van a contratar ahí algo, sí, pero no es trascendental para la compañía, y cuando vengan las épocas de crisis, que yo siempre digo no es cuando vengan, ya llegaron y no se han ido, pues lo primero que recortan es lo que no agrega valor, sobre todo las cosas de los cariñositos que venden los de recursos humanos. Pero ¿qué pasa cuando vendes soluciones? Y entonces si hablas con esta persona de recursos humanos y cuando te dice que quiere un curso de ventas, le dices: oye, con gusto te doy un curso de ventas, pero ¿no te parece que sería bueno que me contaras qué ves en tu equipo de ventas que tienes el juicio que necesitas un curso de ventas? Porque sabes, cuando yo voy al médico, no recuerdo haber ido y decirle: a ver, saque su pluma, saque su receta, me va por favor a, sí, ibuprofeno y bla, 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 y aquí está el cheque. Ah, y cotízamelo para ver si eres el más barato. Yo nunca voy así al médico. El médico es una autoridad y le digo: mira, esto es lo que me pasa, ¿qué podría yo hacer? Este primer gran reto que tienen los coaches es un reto de posicionamiento y de posicionarse como ese profesional que sí eres, que ofrece soluciones, no que ofrece productos, y por ende, si no me dices los síntomas, no te voy a vender ni una sola medicina, sería incluso contra la ley. ¿Están de acuerdo? Y entonces cuando te escucho y entiendo lo que quieres lograr y me cuentas los síntomas, desde ese lugar hago mi siguiente pregunta, en donde típicamente los de recursos humanos no me saben responder, cuando les digo: bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la estrategia? ¿Con qué estrategia? ¿Cómo que con qué estrategia? ¿Con la estrategia de la compañía? No sé si te has dado cuenta, pero estamos inmersos en una industria compitiendo contra otras compañías. ¿Cuál es la estrategia?
Si no se liga a la estrategia, no tiene relevancia en la dirección. Pero si esa necesidad se liga a la estrategia y el director o la junta de dirección o el C-level, como le quieras llamar, entiende cómo se liga esta iniciativa y estas necesidades para que esto logre la estrategia, quiere decir que tú eres una solución a algo que le está doliendo y que necesita desesperadamente. En ese lugar, ¿se acuerdan del pipeline del Jaime? Bajas justo hasta el fondo de la pirámide y ahí, ¿saben lo que empieza a suceder? Es que se empieza a generar algo que yo le llamo sentido de urgencia. ¿Te ha pasado que algún familiar tuyo ha estado en el hospital? A lo mejor que lo han operado de algo y está en terapia intensiva o algo así. ¿Sí? ¿Le ha pasado a Jaime? ¿Sí? Ah, Jaime estaba allá, en el hospital. Ah, bueno, pues imagínense a Jaime ahí en el hospital, ¿no? Sí, bueno, ya se lo vivieron. Recuerden ese momento, ¿no? Por cierto, en México, para todos los extranjeros, no sé si se dieron cuenta que en México no estaban muy preocupados por la salud de Jaime. Y no es que no lo quisieran, lo que pasa es que hay un dicho popular que dice que hierba mala nunca muere. Imagínense a Jaime ahí en el hospital en terapia intensiva en recuperación, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces, está todo el grupo de médicos corriendo y los signos vitales ahí, tit, tit, tit. Díganme quién de ustedes o quién de la familia de Jaime se acercó al médico y le dijo, oiga, ¿qué marca es esa medicina? ¿Se lo compraron a Pfizer o a Bayer? ¿O se la contaron a Grugenthal? Dígame de qué laboratorio vino. ¿Hicieron por una compulsa para ver cuál era más barato? ¿Alguien hizo esa pregunta? ¿Por qué no la haces? Porque hay sentido de urgencia. Lo que te interesa es que el problema se resuelva. Lo que cueste. ¿A poco no? Cuando tu práctica de coaching está en un nivel profesional, ¿saben qué tan relevante se vuelve el precio? No es relevante. No es relevante. Pero cuando tu práctica de coaching está en nivel commodity, el precio lo es todo y entonces empiezan preguntándote, ¿y eso cuánto cuesta? Y tú caes en la trampa y contestas. Entonces yo les diría que fíjense cómo uno de los saltos cuánticos que hay que hacer en el mundo del coaching es sí salir del mundo de las organizaciones a certificarte como coach, pero hay que regresar a ese mundo y comportarte como empresario, como profesional, no como una persona que nada más tiene ganas de ayudar, porque inclusive en el mundo de la filantropía, y esto me lo enseñaron en Ecuador, no sé si alguien de aquí es de Ecuador, ¿sí? ¿Conoces a la Junta de Beneficencia de Guayaquil? ¿Sí? Fíjense, esta organización en Guayaquil, pues es una junta de beneficencia pequeña. Tienen ellos más hospitales en Guayaquil que el gobierno ecuatoriano, para que tengan una idea, ¿no? Yo diría que la junta de directores de la junta de beneficencia o del consejo, pues es más importante que la Asociación de Empresarios de Ecuador, ¿no? Como para que agarren medida. A mí me sorprendió mucho que la primera vez que fui a hablar con ellos, querían que habláramos de rentabilidad. Entonces, cuando vas con las organizaciones de naturaleza social, pues yo sentía que la rentabilidad no importaba. En México, por ejemplo, hemos trabajado mucho con el Teletón y nunca hemos hablado de dinero. ¿Qué pasó con la Junta de Beneficencia de Guayaquil? Y fíjense nada más, enseñanza número 1, Amenofis, para ayudar, lo primero que necesitamos es dinero, porque esos hospitales cuestan dinero. ¿Queremos ayudar? ¡Claro! Todo lo que se pueda. Entonces vamos a nuestras empresas y amasamos una fortuna para mantener el hospital. Entonces el que crea que en el tema de la beneficencia o de la filantropía el dinero no existe, se está equivocando. Porque si no, no es sostenible. Y tu práctica de coaching, que el mundo necesita ser sostenible. Y perdónenme mi francés, pero eso aquí se llama lana. Punto. Y yo sé que ir a los temas
tan rupestres como los económicos en escenarios tan trascendentales como cuando uno conversa con coaches, pareciera que es un retroceso. Pero yo diría que no es un retroceso, es un recordar cosas que debe de haber en tu práctica para que entonces pueda ser grandioso. Porque, ¿saben qué pasa? Que conforme las oportunidades emergen, hay una cosa que yo le llamo el CODB, que es el Cost of Doing Business, el costo de hacer negocio. Y entonces, por ejemplo, no sé, hace un par de años estábamos diseñando un programa de coaching con Nestlé y nos dice el director de recursos humanos, oye, eso suena muy interesante, creo que deberíamos de escalarlo. Hacerlo nada más para México sería un error. ¿Por qué no lo hacemos en toda la región? Necesitamos el OK de People Excellence que esté en Suiza. ¿Podemos ir la próxima semana? Órale, vamos. Si tu práctica de coaching está cascabeleando, ¿te puedes subir al día siguiente a ese avión a Suiza? Y estar 5 días en el Four Seasons y luego regresar y quién sabe si te compra. Necesitas que te vaya bien para que hagas un círculo virtuoso. Ustedes en MindSonar ya trabajan con estos temas de dinámicas de espiral, ¿están de acuerdo? Pues ¿qué creen? El tema de la economía también es una dinámica de espiral. Porque en medida que me va bien, puedo abrir mi espectro, aspirar a proyectos más retadores y a cosas más sofisticadas y empezar a crecer. Desde ese lugar empiezan a pasar cosas bien interesantes. Siguiente tip. Y que por cierto es algo que tú ya tienes en MindSonar. Yo diría que el coach que trabaja en solitario también nació muerto. Así como ese coach que solamente dialoga con el de recursos humanos, el que trabaja en solitario me parece que no le ha entendido al juego. Porque el juego es un juego de comunidad, es un juego de gremio, es un juego de equipo. Porque cada que viene un proyecto retador, pues tienes que estar en múltiples lugares a la vez. Salvo que seas Dios, yo creo que no se puede. Cuando trabajas en comunidad, tienes la gran posibilidad de tener personas con quienes rebotar ideas y con quienes construir soluciones colegiadas. Lo último que me contaron a mí los coaches es que trabajan con el observador de las personas y me dicen que el mundo es interpretativo. Sí me han contado ustedes esas historias, ¿verdad? Si yo solo hago una solución desde cómo yo interpreto el mundo, es una solución muy pequeña. ¿Están de acuerdo? Pero si yo tengo acceso a una comunidad para rebotar ideas, para construir otro tipo de cosas, entonces puedo construir soluciones muy integrales. En donde, por cierto, y voy a decir algo, ojalá y Jaime no me saque de acá, MindSonar es una herramienta. No es lo único. Porque entonces tú puedes integrar tu práctica de coaching con MindSonar, con un programa de institucionalización de empresas, con coaching ejecutivo, y entonces ya armas una pieza de Lego que es una solución única e irrepetible y que eso sí te diferencia y te hace muy rentable. Porque fíjense, no sé si ustedes han visto en algún lado lo que le llaman el espectro de servicios profesionales. ¿Saben de lo que les estoy hablando? ¿No? Entonces mejor se los explico porque si no voy a hablar solo. Ahí te va. Los servicios profesionales se dividen en 4 categorías, así si nos vamos a lo más genérico, ¿sí? La primera categoría se llama los commodities. ¿Cuántos coaches dijimos que hay en tu país? Como 5,000, ¿no? Entonces aquí hay muchas personas, muchos competidores y los precios son chiquitos. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuál es la característica que tiene un commodity que le cuesta mucho trabajo diferenciarse? Una sesión, por ejemplo, de coaching ejecutivo es un commodity. A mí me ha pasado, por ejemplo, que hablando de Coca-Cola FEMSA, un día me llegó un correo donde decía a favor de cotizar un proceso de 10 sesiones de coaching. Y al comprador se le olvidó ponerlo en copia oculta. Y entonces vi la lista y se lo mandó a 250 despachos de coaching. Eso es un commodity. No nos contemos cuentos, nosotros decimos, no, es que hacer coaching ejecutivo ya es un commodity. Que no hay suficientes coaches para la gran demanda que hay en el planeta, esa es otra historia, pero estamos vendiendo un commodity, no está ya tan diferenciado. ¿Están de acuerdo? Me voy al segundo extracto, que se le llama en el mundo de las firmas de servicios profesionales, metodologías.
Aquí ya empieza a haber menos gente y se empieza a poder cobrar un poquito más, porque ya tienes una manera diferente de hacer las cosas. Es decir, todo mundo hace sesiones de coaching, pero cuando tú le das un twist, oye, y en tus procesos de coaching haces sesión 0, reporte en la 5, reporte final, le intercalas sesiones de shadow, le pones una métrica y alguna prueba intermedia para medir la transformación del ejecutivo, lo contrastas contra sus KPIs y, órale, este coach está diferente. Es que tenemos una metodología registrada, entonces tu metodología ya te desmarca y se puede cobrar una pizcachita más. ¿Vas bien? ¿Dudas hasta ahí? Tercer espectro. Se llama gray hair o canas o experiencia. Aquí ya empieza a haber menos personas y el cheque sigue creciendo. Cuando hablamos de gray hair, quiere decir que no solo te diferencia tu metodología, sino además te diferencia tu gran experiencia. Si nos pasa, por ejemplo, hablando de las transnacionales, el otro día estaba con una empresa de un grupo mexicano que se llama el Grupo Desk, y me decían, oye, ¿y cómo ves esto que te estamos diciendo? Pues bien, porque solo lo vamos a hacer en 2 países. ¿Ah, sí? Sí, para tu empresa lo vamos a hacer en 2 países, para otra empresa del Grupo Desk, pregúntale a tu homólogo de la otra empresa, se lo hicimos ya en 4. Entonces, esa experiencia ya tengo. Oye, y los temas de agenda, no te preocupes, los hacemos en los 4 países en simultáneo, con metodología homologada, con puros coaches senior. Entonces, tu experiencia y tu bagaje te empieza también a llevar hacia allá. Yo te recomiendo aquí, por ejemplo, que una de las mejores prácticas es lo que yo le llamo return home o regresar a casa. Tú antes de ser coach venías de otro lado. ¿Estás de acuerdo? Díganme una cosa que hacían bien antes de ser coaches. ¿Qué hacían bien? ¿Mandé? A ver, pues no escuché bien. Sí, perdónenme, es que acá arriba no se escucha muy bien. Eras asesora, ¿de qué asesorabas? De pymes. ¿De pymes? ¿En qué cosas asesorabas a las pymes? En la parte de organización y método, planificación estratégica, o sea, lo mínimo que tendría que tener una pyme de organización. Ok, entonces fíjate nada más. Hay coaches, 5,000. ¿Cuántos de esos coaches tienen experiencias en pymes? Por ejemplo, varios de los coaches que trabajan en mi despacho, que son coaches que se dicen muy acá y que no, y yo trabajo con Nestlé, y se ponen así muy acá chiquitiguau, no tienen experiencia en el campo que tú tienes. Por ende, pues tú tienes un leverage ahí. ¿Sí lo ven? Entonces los coaches a veces se nos olvida regresar a casa, porque antes de ser coaches somos licenciados, ingenieros, asesores, consultores, médicos, abogados. Bueno, no sé si saben, pero la nueva moda, cuando menos en los programas que nosotros tenemos, ¿saben quiénes están entrando a los programas? Los sacerdotes. Ya tenemos a nivel internacional sacerdotes de 4 religiones diferentes, porque quieren conectar diferente con la gente. Y dicen que las habilidades y competencias de coaching les pueden ayudar. Si yo regreso a casa con mis habilidades de asesoramiento de pymes, soy un coach diferente. Porque hay pocos coaches que sepan de asesorar a pymes y hay pocos de los que saben asesorar a pymes que sepan de coaching. Y esa doble experiencia con esa doble metodología, que yo le llamo bagaje, ya es un factor bien diferenciador. Nada más que hay que comunicarlo y no hay que perderlo, porque no sé qué nos pasa con el coaching. La verdad es que, bueno, sí sé, porque a mí me pasó. El coaching es tan hermoso que nos absorbe, nos enamoramos de él y nos olvidamos de todo lo demás. Como si hubiéramos nacido hace 5 minutos. Cuando yo estoy en los extractos de gray hair, aquí ya casi hasta puedo empezar a escoger a mis clientes. Ya puedo empezar a decir, no. ¿Por qué? Pues porque no me vibra. ¿Cómo? Porque les digo una cosa, los que prestamos servicios profesionales, se nos agota el inventario diario, que son las horas de servicios profesionales que puedes prestar. Si no seleccionas bien tus batallas,
Estás desperdiciando tu inventario. Y por cierto, aquí no se puede comprar más inventario, se acabó y se acabó. El último extracto. Rocket Science. Aquí ya estás en lo que yo le llamo un océano azul. Aquí ya puedes cobrar lo que se te dé la gana. Y es porque tú solucionas algo que nadie más puede solucionar. Rocket Science. ¿Qué es cuando haces una solución que parece Rocket Science? Que parece tan sofisticada que nadie más la podría hacer. Si tú ya recibes una llamada de alguien que te dice, oye, te llamo porque tengo este tema y creo que solo tú me puedes ayudar, pareciera que hay destellos o flashazos de Rocket Science. Por cierto, Rocket Science solo existe si el cliente dice que existe. Es decir, que tú te compres el cuento de que tu solución es muy sofisticada, si alguien allá afuera no lo reconoce, no existe. Cuando estás en ese extracto, el precio no solo no es relevante, ya lo único que se vuelve relevante es tu disponibilidad. Si quieres y si puedes. Porque la otra persona lo que tiene es, uno, sentido de urgencia, y dos, tiene identificado que eso nadie más lo puede hacer. Lo triste es que mientras los prestadores de servicios profesionales queremos tener servicios lo más a la derecha posible, la vida arroja nuestros servicios lo más a la izquierda posible. Porque lo que hoy es Rocket Science, mañana se vuelve metodología y pasado commodity. Caduca en el tiempo. Muchos de nosotros, cuando empezábamos a hacer coaching, eso era Rocket Science. Cuando yo empecé, bueno, me acuerdo que yo iba a la asociación de coaches en México. 3 miembros de nuestro despacho fueron presidentes de esa asociación, pero porque éramos 15 personas. Ahorita ser presidentes de esa asociación se pican los ojos, hacen grilla, porque ya hay 5,000 afiliados. Y hay otros cientos de miles de coaches que ni siquiera están afiliados. Lo que era Rocket Science, con el tiempo se convirtió en un commodity. Caducan las cosas. Por ende, siempre tenemos que estar diseñando y creando nuevas soluciones para nuevos problemas. Una de las cosas que les pasa a los coaches es que cuando están trabajando esos portafolios de servicios, que por cierto, mi sugerencia no es que tengas un servicio allá, sino es que tengas una mezcla de servicios. Tienes algunos servicios aquí, otros acá, y ojalá cuando menos uno allá. Y tienes un portafolio que vas administrando. Por ejemplo, si fuéramos contadores, tendríamos la contabilidad aquí como commodity. ¿Quién te puede llevar el accounting de una compañía? Quien sea, hasta un software. Tienen a lo mejor la dictaminación de finanzas como metodología, porque cada quien lo hace con su método. Tienen algunos consultores fiscales muy experimentados que ya son gray hair. Y cuando ya quieres hacer algo como los Panama Papers sin que te cachen, ya es un rocket science. ¿Sí lo ves? Entonces tienen una mezcla en todo el espectro. Una tarea que me gustaría que te lleves es que revises tu portafolio y veas en dónde están. Porque cuando de este lado, y me refiero del lado de los compradores, ven tu portafolio, una de las preguntas que siempre salen en los procesos relacionados con personas y con coaching es que la gente dice que no se pueden medir. Por ende, invertir en ellos es muy complicado. No sé si te pasa, la gente te dice, pues ojalá y sí funcione. Y desde ahí se gestionan, porque no se pueden medir. Y entonces a mí me ha pasado mucho. Fíjense, cosas que pasan ahora interesantes. El otro día estuve en un foro en una organización que se llama el IMEF en México, que es el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Todos hablan solamente de números. Y me invitaron a hablar del ROI del coaching. Y les di una conferencia del ROI del coaching basado en lo que ustedes en el coaching le llaman afirmaciones. Ni un solo juicio, puras afirmaciones numéricas todas. ¿Cómo? ¿El coaching sí se puede medir? Sí, claro que se puede medir, nada más que hay tarugos que no lo miden. Es diferente decir, a mí eso me dijo mi coach, decir no se puede a admitir no sé cómo hacerlo. Porque la gente no tiene herramientas ni maneras
de tomar una fotografía de una persona en periodos de tiempo diferentes. Y fíjense nada más, si nos vamos al servicio más commodity del coaching, que es un proceso de sesiones, ¿no se supone que el coach lo que hace? A ver, díganme ustedes qué hace el coach. Les voy a decir algunas de las cosas que yo escucho. Abre posibilidades, resuelve quiebres, evoluciona al observador. ¿Qué más hace el coach? Diseña futuro, ayuda a que se logren resultados, ¿no? Y muchas de las maneras como lo hacen es porque tienes una persona que, por cierto, si es coach y no es consultor, no vas a decirle qué hacer. ¿Estás de acuerdo? Entonces lo que haces es trabajar con lo que ustedes le llaman el observador. ¿Sí estoy bien? ¿A poco no? Si yo le aplico a ese observador una prueba de MindSonar, va a ser un observador del mundo de una manera, en un arquetipo, o en una dominancia, o en un algo. Parte de tu trabajo es expandir el observador. ¿Estás de acuerdo? Para eso te paga la compañía. Si tú le volvieras a hacer la prueba, acabado el proceso de coaching, ¿saldría igual? Si hiciste bien tu trabajo, ¿no? Oye, ¿el coaching se puede medir? Sí, y ahí hay una evidencia. ¿Sí lo ves? Una cosa tan sencilla como eso ya te genera la evidencia de que de aquí brinques para acá. Ya te desmarca, más o menos a nivel estadístico. Esta no es cifra mía, esta es una cifra de una organización que se llama CIMA. CIMA es una organización que se formó como por unos 25 directores de recursos humanos de empresas importantes. Está ahí el director de Nestlé, el de Procter & Gamble, el de Citigroup, todos a nivel latinoamericano, por supuesto, el de Visa, hay una persona del Tecnológico de Monterrey, hay por ahí 2 o 3 autoridades gubernamentales. Bueno, resumen, lo que hace esta organización es que ellos dicen que están hartos de los coaches, pero que somos un mal necesario. Entonces lo que hacen ellos es ver qué coaches, qué despachos o qué metodologías sí son útiles en el mundo real y no nada más son así para que, ay, qué lindos nos sentimos todos y ya nos damos más abrazos. Y dicen ellos que solo el 3% de los coaches tienen capacidad de medir el retorno de la inversión. Nada más usando MindSonar, tú ya te marcaste al 3%. Porque podrías ofrecer una evidencia. ¿Estás de acuerdo? ¿Medible? Sí, claro que es medible. Porque fíjate nada más, una de las cosas que pasa es que las organizaciones que dicen que no se mide es porque, por ejemplo, tienen muchos problemas de diseño inicial. Por ejemplo, la gente tiene perfiles de puestos, pero no tienen success profiles de los puestos. Entonces tienen descripciones muy rupestres del deber ser de una posición o de un rol. Cuando el perfil está bien hecho, ya es un success profile, tiene, por ejemplo, competencias, tiene, por ejemplo, indicadores de éxito, tiene, por ejemplo, mapas de relacionamiento hacia afuera y hacia adentro de la organización. No sé si les ha tocado ver uno bien hecho de una transnacional. Ya trae varias cosas. Entonces, si a mí me dicen que las competencias centrales son ABCD, con estos comportamientos visibles y observables, atados a estos indicadores de lo que tienen que lograr y cómo lo tienen que lograr, porque eso ya se dice en una empresa bien hecha, por supuesto que lo puedo atar a eso y te lo puedo medir en dólares. Entonces, cuando viene una compañía y me dice, Amenofis, es que no se puede medir el coaching, yo lo que le contesto es que lo que pasa es que no mides nada, el coaching tampoco. Yo te puedo decir cómo medirlo, pero tú no tienes las herramientas. Ni siquiera evalúas a tus colaboradores. ¿Y dices que yo soy el que no mido? ¿Sí me sigues? Y es un poco cambiar la conversación. Oye, entonces sí se puede medir, sí, claro. Oye, pero entonces implicaría que yo cambie todo mi modelo de gestión humana. ¿Cuándo empezamos? Rocket Science, $40,000. ¿Sí te fijas? Porque, por ejemplo, si decimos que una sesión de coaching en América Latina vale entre 100 y $125 y en Australia 400, me refiero promedio, porque pues hay de muchos precios, un proceso de 10 sesiones vale $1,000, $1,200 en México. Con esos $1,200 creo que no te da para venir aquí a este seminario hoy, ¿no?
entre tu boleto de avión, tu estadía, tu hotel y tus chicles allá afuera? ¿No da? Pero si alguien te dice, oye, entonces tengo que cambiar toda mi estructura de desarrollo organizacional, tú me dices cómo, si yo te digo cómo, y le vas a cobrar $45,000, te moviste hasta acá. Híjole, es que no sabría cómo hacerlo. Empecemos con algunas primeras herramientas, como por ejemplo para ver qué tan limitado está el observador. ¿Cómo le haríamos? Mira, no te preocupes, yo tengo una. Y usas tu Mindsonar. El tema es cómo tenemos esa capacidad de hacer algo que los coaches hacen muy bien, que es escuchar e indagar, para extraer información, hacer un diagnóstico profesional de un reto y construir una solución inteligente. Desde ese lugar, tu práctica empieza a evolucionar. Si yo entonces ya no le hice coaching a la factura, observé mis microcomportamientos que tienen macro consecuencias, estoy trabajando en manada, y cuando digo en manada no necesariamente tienes que estar asociado con 10 coaches, con que los tengas a mano, que aquí tú tienes a varios a mano, por lo que haga falta. Diseñas tu portafolio, construyes soluciones, escuchas, ya entonces empiezas a tener un diseño diferente, que por cierto tendría que estar aterrizado en acciones muy concretas. Porque una de las cosas que también los coaches no hacen es que venden diseño de futuro para los clientes, pero no hacen diseño de futuro para sí mismos. De verdad, es increíble. Pregúntenle ustedes a todos los coaches que conozcan cuántos tienen una planeación estratégica de su práctica a 1, 3 y 5 años. Y varios te van a decir, no, si yo sí la tengo, ¿me la puedes mostrar? Ah, en mi cabeza. Lo he pensado en el avión. No, un tema profesionalmente hecho, en donde de la aspiración más grande que tengas, baja al propósito, baja a un B-hack, baja a una meta a 3 años, a 5, a 2, a 1 y tienes un plan para el otro trimestre con un tema para el próximo mes, con sus indicadores de desempeño. Porque los coaches le decimos a las personas, no, y tienes que salir de tus juicios y entrar en las afirmaciones para que contraste tu desempeño, y nosotros no contrastamos nuestro desempeño. Es decir, yo sí te sugiero que te instales en tu práctica algunos indicadores que te hagan notar si estás teniendo un desempeño diferente. Porque saben que eso también ayuda a tomar decisiones muy estratégicas. El otro día, hace 2 semanas estaba en Miami y entonces estaba por ahí con otro colega con el que me estaba tomando un café. Yo iba a trabajar el día siguiente, entonces tomamos un café y un poquito, somos medio competidores, pero nos llevamos muy bien. Y entonces estábamos ahí sentados y le suena el teléfono y nomás vi cómo empezó, así como a hiperventilar. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, es que me están hablando de Carnival. Estar en Miami, en la meca de los cruceros, y que te hable Carnival, pues Carnival es Carnival. Y quieren saber qué está pasando con lo del proceso, entonces, híjole, no sé qué voy a hacer. Y entonces me acuerdo que le pregunté, oye, solo como pregunta, me dijiste que trabajas con ese restaurancito de ahí enfrente. ¿Sí? ¿Cuánto le facturaste el año pasado a ese restaurancito de enfrente? ¿Mande? ¿Sí? ¿Cuánto le facturaste? No sé. ¿Qué te contrató? A, B, C, D, E, F, G. ¿Y cuánto lo cuentas? En 2 minutos le hice una cuenta. Ah, mira, le facturaste $62,000 al mentado restaurancito, ¿eh? Not bad. ¿Y a Carnival? Ya me contrató 2 procesos de coaching. $2,300 en el año. A ver si te entendí bien. Me dijiste que tomáramos este café, porque terminando el café te vas a ver con el dueño del restaurancito, le vas a decir que lo reprogramas para otro día para ir a ver al de Carnival, que solo te produce $2,000 al año. ¿Te parece estratégico? Pero como no lleva su scorecard, se deja ir por la marca, porque está sexy. Y al cliente que verdaderamente le deja dinero, lo deja tirado. Entonces, cuando yo te sugiero que hagas indicadores en tu práctica, es también para que seas más consciente de las decisiones que tomas. Porque todo es un give and take, estás constantemente decidiendo si haces esto o esto. Y como tu recurso más importante es tu tiempo y que ese inventario se agota pronto, tienes que tomar decisiones muy estratégicas. Si tienes indicadores, tomas mejores decisiones basadas en hechos y no en marcas sexys.
¿Les hace sentido? Ahora, diría yo que un tema final como recomendación para entonces ahora sí ya empezar a conversar juntos, es que creo yo que una de las cosas con las que tendríamos que reconciliarnos como coaches es con el tema de vender. Porque no sé qué pasa, y esto es un mal endémico en los coaches, y me incluyo entre los que estamos infectados del mal endémico, que como ser coach es como algo trascendental muy importante y está padre, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, que con algunos amigos con los que me junto a jugar dominó una vez a la semana dicen, ahí viene el coach, y entonces yo digo, así como pavo real, ¿no? Tigre, ¿no? Cuando nos retratamos con la palabra vendedor, a algunos nos ocurre que sentimos que estamos perdiendo relevancia y se nos olvida que todo el día estamos vendiendo. Por ejemplo, ayer que estaba en mi casa y que dije que iba a venir hoy a trabajar a Cancún, mi hijo me dijo, oye papi, ¿y si te acompaño? Y empezó a venderse. Acabo de salir de exámenes, salí muy bien, y que sí quedé en la selección de fútbol, y tiendo mi cama, y estaba vendiéndose. Todo el tiempo, todos nos estamos vendiendo, consciente o inconscientemente. Y no sé por qué, cuando en realidad hay que vender, y me refiero a vender como transaccionar, que agregas valor y te pagan una cantidad, sentimos que eso ya no nos describe y no nos gusta estar sentados en esa silla. Y hay cosas que un vendedor hace tan naturalmente que cuando no estás en esa emocionalidad, no las haces bien. Vuelvo a poner el ejemplo de Jaime, aprovechando que no lo veo hoy. Por ejemplo, estábamos conversando el otro día y me dice, sí, agarré el teléfono y le llamé a 25 personas hasta que los convencí. No saben cuántos colegas coaches tengo que dicen, no, yo ya no agarro el teléfono para vender porque yo soy el coach. Entonces quieren que venda una persona muy operativa, o una secretaria, o que se venda solo el servicio. No sé cómo pase eso. Porque una de las cosas que es obvia en el mundo de los servicios profesionales es que lo que estás vendiendo es al coach. Y lo que la gente quiere comprar es el expertise del coach. Si habla con alguien que no tiene tus distinciones, tu comprador no va a percibir el expertise y no te van a comprar. Pero si tiene una interacción contigo, cosas diferentes pueden pasar. Yo diría que si nos reconciliamos con la naturaleza de la vida de estar vendiendo constantemente y direccionamos esa energía a ventas que además te produzcan futuro para tu práctica de coaching y para tu compañía, estamos en otra sintonía. Porque se hacen cosas muy agradables, se hacen cosas muy ricas, ir a vender se disfruta, ir a vender a veces es un reto de decir voy a ver si me salgo con la mía, ¿no? Por ahí tengo un colega, por ejemplo, que da entrenamientos para coaches de ventas, o sea, él solo entrena a coaches a vender, eso es lo que él hace, ese es su rocket science. Y una de las cosas que les dice es, entra en el personaje, bautiza al personaje. Por ejemplo, él a su personaje le puso, tú di que sí, yo me encargo. Entonces él cuando va a bajar a su junta de ventas o va a levantar el teléfono, se pone el personaje, tú di que sí, yo me encargo, y se gestiona desde allá y platica contigo, usted nomás dígame que sí y yo me encargo, de veras, lo que sea que esté pasando, yo sí te puedo ayudar. Y si me intereso lo suficientemente en ti, y si te escucho lo suficientemente bien, y si me veo con clase, y si me veo profesional, y si se ve que sí sé del tema, sí te van a contratar. Pero lo tienes que hacer. La gente me dice ahora, es que Facebook es el que vende. No, Facebook no vende ni $1. Facebook te genera demanda, no ventas. Ya después de que te genera demanda, alguien tiene que atender a esa gente y convertirlos en prospectos precalificados, no en prospectos, precalificados, porque no todo aquel que es un prospecto te va a comprar. Hay que mapear también, así como decides cuál es tu portafolio, decides cuál es tu mercado objetivo. Por ejemplo, nosotros en la compañía tenemos muy claro que trabajamos con las transnacionales porque nos dan prestigio.
pero no trabajamos con ellas porque nos dan dinero. Es lo menos rentable que hay. Es un desgaste terrible, es mucho viajar, te quieren castigar la factura, pero cuando te dicen, oye, ¿quién es el coach del VP de Herdes? Yo. Lo puedo decir, por cierto, porque no es confidencial. ¿Quién es el coach del VP de no sé qué? Aquí en este despacho. ¡Wow! Da prestigio. Pero nuestro target son las empresas medianas, que están queriendo crecer, que no están tan sofisticadas, pero que ya tienen para pagar. Cuando tienes tu lista de prospectos, hay que precalificarlos, para que no le gastes tiempo a alguien que no te interesa. Y ya que están precalificados, entonces otra vez vuelves a lo que yo te decía, tus indicadores. ¿Alguno de ustedes, por ejemplo, mide su tasa de conversión? ¿Saben lo que es eso? ¿No? ¿No saben lo que es eso? Ahí les va, este está maravilloso. Les conté que nosotros tenemos una oficina en San Diego. En esa oficina en San Diego, antes de abrir la práctica de consultoría, solo hacíamos real estate. Porque el socio de la oficina de allá es realtor certificado. Ya ven que en Estados Unidos hay que certificarse, no es como en América Latina que si respiras ya puedes vender bienes raíces. Y entonces pasó hace unos años este tema de la crisis de las bienes raíces, ¿no? Entonces la crisis se vino durísima, más dura en Estados Unidos, se acentuó en California y en donde estaba el foco de infección era en el tema de bienes raíces, la tormenta perfecta. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Gracias. Entonces fíjense, estaba en la tormenta perfecta allí en San Diego. Y en esa tormenta perfecta hay dos personas, además de él, que tenemos intereses en esa compañía porque pusimos capital. Entonces le hablé y le dije, oye, hay que ir a visitar a Carlos porque pues aquel ha de estar a punto de quebrar. Sí, vamos, no sé qué. Entonces pues juntamos una lanita, la pusimos en una chequera, nos guardamos el cheque aquí en la camisa, nos subimos al avión, llegamos para hablar con Carlos, bajamos en San Diego, primera sorpresa, Carlos no fue por nosotros. Carlos, where are you? I'm gonna see you Sunday by 8. ¿Cómo? O sea, imagínense, llegamos el viernes y nos estaba aventando hasta el domingo en la noche. O sea, sí te acuerdas que trabajas para nosotros, ¿verdad? O sea, somos los dueños de la compañía. Los veo el domingo a las 8. Pues nos dejó tirados 2 días en San Diego. Digo, tampoco fue mucho sufrir, había que hacer. Llega el domingo, primera sorpresa, venía, él siempre había dicho que se quería comprar una camioneta Mercedes porque tenía fijación con una camioneta, como una meta que él tenía en su vida. Y llega en la dichosa camionetita esa. No, así muy coqueta, Carlos es joven, el típico así, yuppie, porque es muy exitoso, joven, carita, soltero, ya saben. Por cierto, he's still available, si alguien está interesado. Llega exitoso este hombre y entonces nosotros le decimos, oye, fíjate, pues que queremos ayudar y, a ver, caballeros, ¿qué no leen sus reportes? Y ya saben, ¿no? El otro día nos volteamos a ver y yo honestamente, como esa oficina siempre ha ido bien, a veces no leo el reporte trimestral y solo espero que me depositen. Muy mal hecho de mi parte, ¿ah? Y nos dijo eso algo más o menos así. Ahí les va. El mundo de los realtors en Estados Unidos 101. Primera pregunta, ¿saben cuántas casas vende un realtor en Estados Unidos en promedio? 6 propiedades vende uno en promedio. En los primeros 5 años venden más o menos 3. Los que son exitosos se dice que llegan a vender 10. Carlos en lo personal vende 26. Y su equipo trae una tasa de bateo de 18 más o menos. Y los juniors, para quedarse en la compañía, tienen que pegarle al promedio nacional. Por cierto, todo eso hay estadísticas, no es así que alguien lo inventó de su cabeza. Por eso te decía que saques indicadores de tu práctica. Entonces él dice, mira, tengo 10 clientes. De esos 10 clientes, en realidad, 8 medio sí quieren comprar, los otros nomás están paseando por San Diego. De esos 8 que quieren comprar, 6 tengo inventario de propiedades que pueda hacer match lo que quieren contra lo que hay. De esos 6, cuando los mando al banco, 4 salen con filtro de que sí califican para el crédito. Y de esos 4, 1 o 2
se arrepienten en el camino porque no es momento de comprar, y si soy un buen vendedor, le vendo a uno. ¿Checan? Tasa de bateo, 80%. Tasa de bateo, 80%. Tasa de bateo, 70 y algo por ciento. Tasa de bateo, 50%. Tasa de bateo, 50%. Primera cosa que le aprendo a Carlos, ¿tiene su ciclo de venta? Claro. Segunda cosa, lo tiene medido. Crisis en Estados Unidos. Hay 100 que quieren comprar casa. De esos, en realidad, los que sí quieren comprar no son 8, son 50. Y abajo la tasa de bateo, ¿ya vieron? De esos 50, de los que tenemos el inventario, como estamos en crisis, sí hay 45 casas, es muy alto, casi 90%. Y si me voy yendo a los que califican al banco, a los que bla, 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 ¿sí? Aquí de los que califican al banco más o menos baja al 50%, entonces tenemos a 22. Y luego de los que se rajan, es un altísimo porcentaje, como el 80%. Entonces me quedan aquí 4. Y aquí me queda 1 otra vez. ¿Se fijan? Aquí tenemos un 1%. Un prospecto se convirtió en de 10 prospectos se convirtieron en una venta, aquí de 100 se convirtió en una venta. Eso es medir la tasa de bateo. ¿Y saben qué nos dijo Carlos? Como nosotros queremos seguir comiendo bien y andando en Mercedes, pues en lugar de ver a 10 clientes tengo que ver a 100 y me estás quitando media hora. Eso no es ayudar. Deja de quitarme el tiempo y vuelve en el próximo trimestre. ¿Y saben qué les pasó a sus ventas? Nada. Cuando hay crisis, la crisis nada más está en tu cabeza. Pero si no mides tu tasa de bateo, solo vives en la emoción. Pero es que soy coach porque yo sé gestionar emociones. Yo creo que sí hay que ser coach y hay que gestionar emociones, pero hay que gestionar emociones para mover la tasa de bateo. Porque yo tengo varias opciones, fíjate. ¿Saben cuál fue el trabajo cuando empezó a diluirse un poco la crisis? Y nos dijo Carlos, oye, ¿será que ustedes, a ver, coaches, vengan a ayudarnos un poquito como para trabajar esa emocionalidad? Porque ha estado muy pesado los últimos 9, 12 meses. Les dijimos, miren, tienen 2 maneras de crecer. En lugar de ver a 100, ver a 200. Con todo lo que eso implica. O que trabajemos en cada uno de los indicadores para subir la tasa de bateo. ¿Qué podríamos hacer con el banco para que no caigan tantos en default? ¿Qué pudiéramos hacer con nuestro speech para convertir a más? ¿Qué pudiéramos hacer para que de esos 100 no fueran 50? Hay que precalificarlos. Para no ir a las 100 citas, vayamos a 60, pero de 60 que sí están precalificados. Por eso la precalificación es importantísima. Mueves tus porcentajes y con un 5% de esfuerzo incrementas un 30% de ventas. Pero si no mides nada, haces un 80% de esfuerzo adicional y tus ventas siguen siendo 0. Y haces tu siguiente taller y te llegan 2 personas. Hay que medirlo, hay que canalizarlo. Pero bueno, yo ya hablé mucho y les di por ahí algunos tips. Te paso el micrófono. Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí. Yo tengo en mente que lo que hay que medir normalmente es facturación, ¿Sí? rentabilidad, cuáles son mis clientes de oro, que son esos que vos decís, o sea, cuáles son los clientes que me generan, el 20% de mis clientes que me generan el 80% de mi facturación. Y ahora anoté la tasa de conversión que mencionaste, ¿verdad? Para ver cómo se disuelve el contacto que tengo con la gente. ¿Qué otros indicadores sugerís que deberíamos medir nosotros? Ok, mira, alguna de las cosas que nosotros medimos es, por ejemplo, medimos mucho en la práctica cuál es el resultado. Es decir, extraemos cuál fue el pedido del cliente, qué hicimos y cómo se contrasta el resultado. Para generar evidencias de que dimos el resultado y que además hubo lo que, digo, ustedes no se los tengo que explicar, y hubo una propiedad emergente, ¿no? Para que vea el cliente el doble valor agregado.
Eso está padre visto desde el marketing, pero también de pronto hay coaches que dicen este coaching me costó mucho trabajo y no le pegué al resultado, o este taller no salió tan bien. Lo medimos eso para que siempre digamos que el resultado exceda las expectativas, porque lo que más vende en coaching es la recomendación de boca en boca. Eso sí vende más que Facebook, pero garantizado, por mucho. Entonces, cuando yo mido el delivery con mis clientes y se los muestro, ese cliente me recomienda. Otra de las cosas que medimos mucho es la procedencia de los clientes. La pregunta de cómo se enteró de nosotros o cómo es que vino para acá es crucial para ver por qué canales están funcionando. Medimos también lo que le llamamos nosotros Power Hits. Los Power Hits es a cuántos lugares vas en donde haya clientes precalificados que te puedes tú mostrar como si fueras una autoridad. Por ejemplo, ¿tú en qué país vives? Paraguay. Ok, si estás en Paraguay, la pregunta sería, ¿en qué foros en Paraguay puedes tener tu acceso y lucir como un speaker o como un consultor confiable en la asociación de quien te podrías afiliar? Porque cuando vas, ¡pum!, expandes. Porque otra de las cosas que yo sí mido es lo que le llamo yo el radio de alcance. Que eso es complicado medirlo cuando lo haces por primera vez, pero ya que agarras alguna manera, ayuda. Porque los coaches al principio quieren vender vendiéndole a su familia y a sus cuates. Nada más que cuando le das la segunda vuelta al programa ya se te agotaron. Y entonces quieres venderle al vecino de tu cuate, o a su primo, o al sobrino, o al cuñado. No. Cuando yo medir el radio es cuánta gente que yo no tendría manera de conocerla, tuve reach a ella. A 2, bueno, viene una calificación de 2. Al principio el número no te dice nada, pero cuando lo vas monitoreando en el tiempo y lo vas contrastando en distintas personas, te das cuenta que hay ciertas personas que naturalmente abren su radio y otras personas que les cuesta mucho trabajo. Por cierto, mientras abres más tu radio, los clientes fluyen. Eso también nos gusta mucho medirlo. La tasa de conversión la medimos también en las conversaciones de cuál es esa transición de hacer una buena detección de necesidades, hacer una buena propuesta, a que esa propuesta se cierre. Esos dos numeritos son trascendentales, porque no todo el mundo es un buen escuchador aunque sea coach. Porque tiene como prisita por vender, entonces calla al cliente y le quiere vender las características de su producto. Es una muy mala idea, porque estás en el yo y no estás en la conversación del otro. Sí es muy claro para nosotros en el despacho quiénes son los mejores para detectar necesidades y quiénes son los mejores para hacer propuestas que vendan y quién también son los mejores negociadores que cuando se sientan son cerradores. Típicamente todos tenemos que hacer de todo. Entonces cuando lo medimos empieza a hacer sentido. Cuando nosotros empezamos, lo que hacíamos era contrastarlo contra otros amigos. Oye, y si empezamos a medir esto, imagínense que ustedes empiezan a hacer un benchmark. ¿Cuántos clientes visitas a la semana y con cuántos te levantas con un pedido? Tú dices, fui a 5 y me levanté con 1. ¿Pero qué creen? Pedro Saldívar fue a 5 y se levantó con 4. Ay, híjole. Y fulanito fue con 5 y fue 0. Y fulanito fue con 5 y fue 3. Ya empiezas a compararte y lo que yo le llamo el peer pressure ayuda un montón para crecer. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Ok, pues creo que estamos bien. Yo les agradezco su tiempo, les agradezco muchísimo que me hayan recibido aquí en MindSonar. Típicamente me encuentran en todos lados, Facebook, Twitter, LinkedIn, donde quieran. El mejor canal es a través de Jaime, si necesitan algo. Y bueno, fue un placer estar con ustedes. Buenas tardes. Listo, Benofis. Pues muchas gracias por tu participación y por compartirnos. Estoy seguro que algunos de los conceptos que compartiste tal vez son ideas que ya se nos habían ocurrido, pero que no hemos aterrizado, y algunos otros, sin duda algunas, son cosas nuevas que pues nos ayudan a expandir un poquito el horizonte.
Voy a pasarle el reconocimiento al doctor Jaap Hollander, que es nuestro director, y voy a traducir desde acá. ¿Okay? Nice to meet you. Me gusto en conocerte. I want to thank you very much for your interesting advices. Quiero agradecerte And I mucho think, por tus they can be interesantes very aportes. profitable for all of us. Dice, para que sea esto de And, utilidad para todos nosotros, in the económica. Netherlands we have a saying, maybe in other languages too, knowledge is power. Dice, nosotros and tenemos the un dicho measurement is que el knowledge, conocimiento right? es Yes. poder y la medida es conocimiento. It's great if you could measure things. Es grandioso si It's so puedes much medir las cosas. more efficient than just sort of Es mucho más wondering and eficiente, guessing, right? más que nada más ir Okay, well, thank you very adivinando. much for your presentation. Muchas gracias por tu I'd like to offer presentación. you this, Y te paso este for reconocimiento your desk. para tu escritorio. You're welcome. Muchas gracias. Gracias, Mendoza.